Los Grumpy Ghoulies, un programa de Alejandro de Anadón y Francisco de Guijarro. ¿Qué tal, Carlos Jesús? Os traigo amor. Chu, 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 chu. No, ese Carlos Jesús, es Jedi. Es de Obi-Wan Kenobi, sí. Sabemos cosas. Bueno, el otro día os quise hablar sobre efectos visuales, en este caso eran de maquillaje y animatrónicos y demás, pues hoy me he decantado por el sonido, que sonido tradicional, podríamos decir. Los efectos Foley. ¿Tú sabes lo que son los efectos Foley? Sí. ¿Qué son los Pero o efectos de sala también. sí, bueno, Foley es el señor que empezó, ¿no? Que lo montó todo esto, ¿no? Que es en su casa, pues creando sonidos pues con un papel de plata y tal, y eso luego lo ponían en la peli, ¿no? Con unos cocos, hacía el sonido de los caballos. Pues el señor Jack Foley él hizo prácticamente toda su vida con temas de radio y demás, era un profesional de la radio, y lo contrató la Universal porque se encontró con un problema, y es que el cine de repente tenía sonido. En el año 1927, pues una película, El cantor de jazz, es la primera con sonido sincrónico en el cine. Sí que es verdad que habían otras películas en las que se había puesto después el sonido, o en sala, me refiero en la sala de cine, la sala donde se estaba proyectando, pero no había ninguna con sonido sincrónico. Entonces, a partir de ahí, pues tuvieron el problema de, ostras, vale, sí, los diálogos los podemos grabar, pero ¿qué hacemos con los sonidos de ambiente que no se están grabando? Y entre comillas los diálogos, ¿eh? Porque la escena famosa de cantando bajo la lluvia, de que están grabando una película, la actriz se separa demasiado de donde está escondido el micro y no se oye. Y correcto. Cambias de volumen, sí. Correcto, pues en esa tesitura estaban y dijeron, ostras, tenemos problemas a la hora de grabar, vamos a tener que contratar profesionales, de aquí el señor Foley, que nos graben esos sonidos. ¿Y qué pasa? Que es muy sencillo cuando tienes que grabar pues, pasos, porque al final puedes hacer pasos en superficies, pero cuando la cosa se complica y hay unos sonidos más complejos, incluso sonidos que no existen, por ejemplo, dinosaurios, alienígenas, la gente, los profesionales de los sonidos de estudio, pues tenían que ingeniárselas y hacer pues las mil y unas. Vamos a ver un vídeo. Es un corto documental. Os voy a poner solo un fragmento. Es una película que se llama Track Stars. Bueno, película, corto, de unos 8 minutos, del año 1979, que trata sobre cómo unos artistas de efectos Foley consiguen hacer que todo funcione en sincronía con lo que se está proyectando en pantalla. Muy bueno. Maravillosa escena. Me gusta mucho. Podemos ver eso, precisamente como estos artistas están emulando lo que sucede en pantalla, lo tienen todo preparado, el cacho de carne, sus cosas metálicas, cómo van rompiendo lechugas ahí con cabezazos. O sea, todo para que tenga pues completa sincronía con lo que ocurre en pantalla. Lo gracioso es que al final les cortan y les dicen, estamos fuera de sincronía. Así que tienen que repetir todo cuando ya han destrozado su estudio. O sea, pero está muy bien. ¿No empiezan en la mitad? Sí. Pero bueno, que dentro del corto pues es gracioso esta anécdota de, ostras, se han tirado 3 minutos peleando porque esta escena es muy larga. Peleando, tirando cosas y tal, que ya verás tú para limpiarlo, pero al final
El problema es que al tirarse contra una mesa, pues no estaban en sincronía con lo que aparecía en pantalla. Pues Eso a partir es de el aquí, Foley, ¿no? esto es el Foley, exacto. Esta es la explicación de lo que serían los efectos Foley. A partir de aquí, pues he querido traer, bueno, de 4 películas clásicas, míticas, los sonidos más característicos. No todos, porque además se ha hablado muchísimo de ello, hay un montón de documentales al respecto, y no os voy a mostrar nada que no se haya visto 1000 veces, o sí. Vamos a empezar con Star Wars. Star Wars. Ahí mi outfit. Sí, no era de Carlos Jesús. Estoy la película, pasando mucho calor, pero normal. Star Wars, el que se encargó fue Ben Bart, de las películas originales. Desconozco si de las posteriores, pero me imagino que el tío estuvo ahí porque es un profesional de los efectos de sonido. Vamos a escuchar 3 sonidos de los más característicos. Vamos a empezar por el sable láser, que sería uno de los más... Yo te diría que el más importante. Y tú me tienes que adivinar cómo funciona este sonido. O sea, qué vale. mezclan para que esto se escuche. Vamos a oírlo. Me gustaría mucho que hubieran navajas láser. Un ¿no? Cermin. O sea, no. Pues podrían haberlo hecho con un Cermin, sí, porque el sonido es muy parecido. Es como de hierros, ¿no? De algo así, ¿no? ¿O no? ¿Cómo era? Es Sí, de eléctrico, zumbido. ¿no? De zumbido, ¿no? sí. Zumbido. Mezclan el zumbido de un proyector con un micrófono al pasar por una televisión de tubo. Las interferencias que hizo con el micro. Esto Ben Bart lo mezcló. Y al mezclarlo lo puso en un altavoz y él con uno de sus micrófonos, uno de estos que son así muy largos, no estos normales, Ya. se puso a blandirlo como si fuera también una espada láser y con las oscilaciones pues se grabó ese efecto de espada láser. Ujú. Ah, Muy imaginativo, la verdad. Estas cosas se suelen descubrir casi sin querer. O sea, van probando, van grabando. Una cosa es grabo sonidos de animales y a ver qué me sale, y otra es, pues tengo cacharros por aquí. bueno, aquí un huevo frito, una paella, lo grabo, lo mezclo con un tiburón y tengo el tiburón mecánico. Mira qué bonito lo que me acabo de inventar, es alquimia sónica. Vamos ahora con el sonido de la pistola del blaster. Ese sonido que es como un láser ahí. ¡Piñón! ¿No? Sí. Que no impacta en nada cuando dispara. Perdón, ¿qué? No, que no impactan en nadie cuando disparan los malos. Vale. Sí, sonido otra vez, algo muy industrial, ¿no? Algo muy hierro ahí, ¿no? Una chapa de algo. ¿Fregando con qué? Bueno, con una fregona. Con otra. Pues es una herramienta, pues una llave inglesa, un martillo, lo que sea, friccionándose contra el cable de una torre de radio. O sea, fue muy específico, pero fue así. Y es muy divertido ver las imágenes del pobre Ben Bart ahí con su magnetoscopio grabando. ¿Subido en la antena o qué? No. Es el cable este que queda hacia el suelo. Y luego vamos con el de... Es mi personaje favorito, ¿qué le vamos a hacer? Es el de Chewbacca. ¡Chewbacca! Sí. Hay un montón de objetos en la vida cotidiana que ahora hacen sonidos como Chewbacca. Armarios o un cristal de estos de coche subiendo y bajando también hace ese ruido. Pero en el caso de Chewbacca, que vamos a oírlo... Pues Chewbacca está mezclado con osos, morsas, leones y tejones. Me gusta el tejón, ¿no? Porque todos son animales carnívoros así, bueno, grandes al menos. Sí. Y por separado, no sé, claro. A ver, otra vez. Sí. Lo podríamos hacer nosotros. He detectado el tejón, sí. Pero vamos allá con Jurassic Park. Jurassic Park tiene para mí 2 dinosaurios muy diferenciados que son los que tienen más protagonismo en la saga. El primero de ellos es el T-Rex. Vamos a verlo. Dios, es que este grito... hace poco fui a Fenómeno a verla y es que este grito se te mete en el pulmón, casi como Está el enfadado, coronavirus. Está enfadado. Y de hecho lo intentan replicar en las siguientes películas, en Jurassic World y demás, y como el primero no hay ninguno. Ese grito ahí, enfadado ahí, el T-Rex. Sí, ¿Y eso lo que es? Es una mezcla también de animales. En Una este caso... No, pero podía ser la bocina de un barco o algo así, ¿eh? Sí. Porque realmente tiene ese tono. Es
el ingrediente principal, vamos a decirlo así, es una cría de elefante. El barrunto de una cría de elefante. El barrunto. Sí, eso es. Pero también mezclaron ballenas, cocodrilos y me hace mucha gracia, pero el propio perro del el tipo que se encargó de los efectos Foley, que es Gary Ridstrom, tiene un perro, un terrier, que cuando mordía un juguete dijo voy a grabarlo y a ver si lo utilizo. Y también lo utilizó para los gruñidos y demás del T-Rex. Siguiente dinosaurio, ¿qué te parece? ¿Vamos a escucharlo? Velociraptor, ¿no? Velociraptor, sí, eso es. Vamos a ver. La gracia de los velociraptores es que tienen como un lenguaje propio dentro de la película. Ahí sí que hay alquimia total. O sea, es unos bichos, ¿no? Y se inventan un lenguaje, casi Eso es. como el Klingon, ¿no? Eso es. Tienen así como un ruido, como un ronroneo, De pájaro. que al final no deja de ser un ronroneo de felino, que también lo utilizan Predators, por ejemplo. Sí, Es como muy que Predator. tiene esa similitud, pero el sonido que hemos oído al principio es cuando se intentan comunicar en la cocina, en la escena de la primera Sí. película. De lo que se trata es de tortugas copulando. Ah. Se están A ver, apareando las tortugas. Vamos a ir las tortugas coplando. Es casi la tortuga llegando al orgasmo, ¿no? Lo está dando todo. De hecho, Gary Ridstrom lo que dice es que si la película es para todos los públicos, en realidad, es una película que puede ver todo el mundo, No hay porno. que los sonidos que grabó son calificados como R, porque se coló en sitios, hizo un montón de animales apareándose, una locura, una orgía ahí, que al final pues quedó todo plasmado en dinosaurios. Y quería enseñaros un fragmento también de uno de los múltiples reportajes que hay sobre el sonido en Jurassic Park, de una de las expertas en efectos Foley, cómo recrea el sonido de un velociraptor saliendo de un huevo. Vamos a verlo. Foley artists. We create the sound effects for things that characters do, and we usually do them inside the studio. We're going to do a scene for the dinosaur, the little baby dinosaurs hatching. And so we need a sound of the egg cracking, the wet sound of the egg inside, and then one of the major characters gets the dinosaur little baby in his hand and sort of pets it and wipes the goo off. So Foley comes in and does all of those sound effects. These large ice cream cones will end up being the egg cracking sound. The cantaloupe is more of the wet sound. We'll put a little goo on this, and this becomes the dinosaur skin. And then the editors come in and make it absolutely perfect. Mixers mix it perfect, and then you have the end product. Come on, Lynn. Very good. Push. Push. Very good. Push. Come on. Oh, come on. Come on, Lynn. There you are. There you are. El sonido este del dinosaurio al final es como sí, ese sonidito es de bebé de búho. Ah, mira qué bien. Sí, también grabaron... No hay sexo ahí. No, aquí no. En este caso se comportó. Sí. Vamos a seguir con uno de mis monstruos favoritos, que es Godzilla. ¡Godzilla! Vamos a escuchar el Godzilla original de la primera película del año 54 y el siguiente, el de la siguiente película que ya era en color, pero que se parece al moderno. No he querido poner de los últimos porque al final son digitales. Ahora son todos muy profesionales de la música, pero antes era un tipo intentando probar cosas con lagartos. No había más. Así que vamos a escucharlo. Ahí teníamos a Gojira, que es una mezcla de gorila y ballena. No el sonido, sino el nombre. Pero el sonido ¿qué es? No, el sonido. Intentaron hacerlo con reptiles, con animales, no. pero no, les salía demasiado natural y querían algo como de monstruo, como que no existía, ¿no? Y lo que hicieron fue al final fregar con un guante con resina
el acuerdo de un contrabajo. O sea, imagínate, te vas de un alligator a Un contrabajo. y se volvieron locos para intentar encontrar un sonido bueno con Godzilla, no había manera y dijeron, este es el bueno, y al final se ha reutilizado, al menos se han basado en este mismo sonido para el resto de películas. Este sonido ha estado ya en la cultura popular, sale en películas, series y demás, pero me hace especial gracia un homenaje que le hacen en la película Street Fighter del año 94. En esta película hay un combate entre Honda, el tío que practica sumo, y Zangief, que es el ruso, ¿no? El que hace llaves de wrestling. Entonces, hay un momento en el que hay un combate entre estos dos mastodontes que luchan y se ve esto. Me encanta este momento porque es... Pues un despropósito. Es un despropósito, correcto. Porque, o sea... ¿Quién hace esos ruidos? No tiene sentido. No, es un homenaje, me parece muy divertido, o sea, muy curioso, Sí. Y de hecho lo traigo aquí porque es que ya me pareció gracioso en su momento. Está luchando en una maqueta, simulando ser monstruos, como los de Rampage, realmente. O sea, son esos dos bestias gigantes, pero en lugar de hacer sonidos humanos, además es extradigética esa música. Ese sonido no lo hacen, lo están viendo en una pantalla. Así que no tiene ningún sentido, pero el homenaje es muy divertido. Y vamos a terminar con uno también de los sonidos más representativos del cine clásico, que es el grito, este yell de Tarzán. Es casi un piano, ¿no? Aquí no hay huevos de adivinarlo, la verdad. O sea, no, ¿Esto es original del Banco de Sonidos de Paramount del principio o no? Este no es el primero, porque el primer Tarzán es un señor gritando, ¿tú te acuerdas del anuncio de una compañía telefónica que había un tío gritando ¿qué pasa, Pachi? O algo así. Sí. ¡Pachi! Pues el primer Tarzán era un poco igual. O sea, no hacía ese vasco. sonido. Sí. Este es el de Johnny Weissmuller, Vale. que ya es el Tarzán que todos conocemos. Pero es muy gracioso la historia de este sonido, y es que no se sabe bien su origen. No se conoce el origen de este grito. No sabe qué es. No se sabe qué es. Johnny Weissmuller decía que era suyo. O sea, que lo hizo él. Sí, hombre. Pero claro, ahí está. Sí, hombre, la MGM decía, los cojones, tú no lo has hecho, chaval. No, entonces entraron, sí, porque realmente no se puede registrar porque no hay pruebas de que esto no lo haya emitido un humano. O sea, como decía Johnny Weissmuller. En este caso, lo que decían los de MGM, los de Metro, es que era Johnny Weissmuller amplificado, una hiena al revés, una soprano, un violín y encima a distintas velocidades. Yo lo siento, pero aquí estoy escuchando un tío haciendo yodeling, como los austríacos, un tirolés. Claro, un tirolés. Sí. Yodel. Y no digo que sea Johnny Weissmuller, pero seguramente fuera una persona capacitada para hacer este tipo de sonidos. Mickey Nadal. Mickey Nadal, no, Mickey Nadal, definitivamente no. Y esta es la muestra que quería haceros de los efectos Foley. Ajá. Estos sonidos al final no se han hecho por ordenador. Me voy a quitar la capa ya. Sí, ¿no? Y bueno, quería traeros simplemente estas muestras para que veáis que el trabajo que realizaba esta gente pues era importante, ¿no? Era muy imaginativo. Artesanos, bueno, alquimistas. Alquimistas sónicos.